Amigos y amigas de Extinction Rebellion, gracias por seguirnos. Hoy es el 6º día de la rebelión de septiembre del Reino Unido. Desde Extinction Rebellion de España y desde aquí, desde Ibiza, apoyamos a nuestras compañeras del Reino Unido en su rebelión contra la crisis climática y ecológica y os traemos las noticias de los últimos días. Con los nuevos reglamentos COVID, además de la posibilidad de ser arrestados, los rebeldes que participan en aglomeraciones se exponen a multas de hasta 10.000 libras. Las múltiples acciones, manifiestos a los más de 300 arrestos de los primeros días de la rebelión, tuvieron escasa cobertura en la prensa, que prefiere dedicarse a temas más lucrativos y promover un estilo de vida con una huella de carbono insostenible. La indiferencia de la prensa cambió de golpe ayer cuando ésta se vio afectada personalmente. Extinction Rebellion logró frenar la gran industria mediática de Rupert Murdoch y consiguió que los periódicos no llegasen a los kioscos ayer. Bloquearon durante toda la noche a 3 almacenes de distribución. También los activistas de Australia llamaron la atención a las mentiras de la industria mediática liderada por el australiano Murdoch, depositando 1 tonelada de estiércol en la sede de su imperio en Sydney con el mensaje "Quit the bullshit". El mensaje a los 5 billonarios que manejan el 70% de la prensa británica fue contundente. Extinction Rebellion informa que a través de la disrupción pretende exponer la falta de información de los periódicos sobre la emergencia climática y ecológica y su constante manipulación de la verdad en acorde con sus propias agendas. Extinction Rebellion resalta la hipocresía de parte de la prensa al jactarse de publicar algún artículo sobre la crisis, mientras que a la vez promueve un estilo de consumo que está sofocando el planeta. La respuesta de la policía y las autoridades fue contundente. Aparte de los usuales arrestos y multas, de hasta ahora 200.000 libras, los políticos y la prensa han criticado a gritos la rebelión, tachando a Extinction Rebellion de grupo criminal organizado, tachando a los rebeldes de anarquistas, antidemocráticos y extremistas. Se habla de endurecer aún más las leyes para limitar las acciones del movimiento, así que el gobierno quiere aprovechar esta acción para implantar medidas aún más restrictivas contra un movimiento radicalmente no violento, en vez de adoptar una democracia real y consultar con el pueblo a través de las asambleas ciudadanas, tal y como propone Extinction Rebellion. Como ya se ha demostrado en otros países, las asambleas ciudadanas, cuya adopción es una de las principales demandas de Extinction Rebellion, es todo menos anarquista. El gobierno británico tacha la acción de Extinction Rebellion a un ataque a la democracia y libertad de expresión, lo cual es ridículo si tenemos en cuenta el contenido sensacionalista de varios de los diarios atacados. Boris Johnson tuiteó: "Una prensa libre es vital para hacer que el gobierno y otras instituciones poderosas rindan cuentas sobre temas críticos para el futuro de su país, incluida la lucha contra el cambio climático". Parece que los políticos británicos no entienden la ironía contenida en las palabras "free press", una prensa que es todo menos libre, ya que está influenciada por intereses económicos y de poder. Será inaceptable el hecho de que se esté escondiendo la verdad y entreteniendo a los lectores con temas de poca importancia existencial mientras que caminan distraídos hacia la extinción. En otro lugar del país, el barco Faro Greta fue confiscado por la policía antes de entrar en la capital, pero no sin haber ya recorrido más de 100 kilómetros a pie desde el sur de Inglaterra. Recordemos que Greta estuvo presente en los inicios de Extinction Rebellion en 2018 y también nos llamó a todos a rebelarnos. Thank you everyone for being here today. I can't say how much this means to me. Mientras que unos pocos billonarios con sus fortunas a salvo en paraísos fiscales manejan nuestras prensas, otros billonarios, corporaciones cuyos nombres desconocemos e incluso gobiernos extranjeros, todos ellos con sus agendas propias, están manejando los llamados think tanks, o sea, grupos de expertos. Ejemplo es el grupo de expertos de 55 Tufton Street, que aconseja al gobierno británico. De esto informaban ayer los rebeldes eruditos escritores, los rebel writers. The so-called genius bit is done in places like this. Uno de los eventos más impactantes del día fue una marcha de más de 1.000 personas en solidaridad con las indígenas de Amazonas y en contra del ecocidio que está pasando en el pulmón de nuestro planeta. Fue apoyado también por Extinction Rebellion musulmanes y Extinction Rebellion budistas,
que organizaron una multitudinaria meditación en señal de paz y coincidía con otras acciones organizadas por Extinction Rebellion Brasil. Estamos cerca de llegar a un punto de no retorno y perder la Amazonía por siempre. Los pueblos indígenas son menos del 5% de la población mundial, pero protegen el 80% de la biodiversidad. Los incendios están siendo provocados en su mayoría por empresas ganaderas, mineras y madereras. Una vez más, nuestro estilo de vida promovido por grandes empresas y el que aceptamos es el responsable de este ecocidio. Los rebeldes se hicieron ver delante de Buckingham Palace, donde a estilo Extinction Rebellion bailaban la coreografía Staying Alive, otro acto de desobediencia, digo, desobediencia civil. Desde Ibiza los estamos acompañando. Hoy es el turno de mostrar los daños actuales y futuros causados por inundaciones y subida del nivel del mar fruto del cambio climático. También es el turno de los océanos. En Ibiza dimos un grito en nombre de los océanos durante la época de carnavales y durante la COP25 en Madrid, Extinction Rebellion también representó su muerte. Hoy estamos viendo otra marcha fúnebre por el mar. Miles de rebeldes desfilan por la ciudad representando los seres vivos del océano. La acidificación, debido a la subida de niveles de CO2, se está acelerando a velocidad exponencial. Nuestros mares, ya contaminados y llenos de plástico, están literalmente agonizando. Nuestra salud depende de la salud de nuestros mares. En los próximos días se incrementará la presión al gobierno y también a las empresas petrolíferas para que paren su política de prospección y extracción de energías fósiles, la perpetuación de ecocidio. Se exigirá justicia climática, incluso indemnizaciones por el irreversible daño ecológico y humano ya perpetuado en países del sur. También veremos otras acciones masivas sobre la injusticia de la industria de la moda, sobre las grandes corporaciones que abusan de los derechos humanos y causan destrucción de ecosistemas y robo de recursos en países del sur. En los próximos días, Extinction Rebellion aumentará la presión para que se tome en serio y se debata el proyecto de ley presentado por el Partido Verde y para que una población británica distraída por la pandemia no se olvide de que la emergencia climática nos traerá más devastación que nos ha traído el COVID. Os iremos informando y os animamos a seguirnos en YouTube en El Brote de Cádiz. También os animamos a uniros a esta rebelión pacífica por la vida. Si no ahora, ¿cuándo? Si no tú, ¿quién? Con amor y furia desde Ibiza.